Estamos de regreso esta noche. ¿Qué? Oiga, vamos a nuestro segundo tiro al blanco esta noche. Adelante. Así es, muy buenas noches. Está con nosotros el dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional. Ya me pusiste nervioso, lo lograste. No, mi amigo me está cotorreando. Pedro Centeno Santaella, quien obtuvo muy buenos resultados este domingo. Me imagino que está feliz por ser la cuarta fuerza electoral en el Estado de México. Y en la primera oportunidad Abad. Y sobre todo, lo más importante, ¿cuántos recursos gastó para esto? Porque no se vio la mano del dinero como en otros partidos en donde sí le metieron pues un buen billete para generar votos, ¿no? Acá no se veía esa intensidad. ¿Cómo fue esta estrategia? Pues en primero agradecerte la invitación y también primero agradecerle a muchos voluntarios, por cierto, de Morena, que hicieron una labor extraordinaria en todo lo largo y ancho del Estado de México. Gente con convicciones, con principios, con ideales que efectivamente sin percibir ningún salario, ningún apoyo, realizaron una labor extraordinaria. Y eso demuestra que hay gente que tiene claridad de que necesitamos una transformación y sobre todo sentido de amor al prójimo y amor a la patria para hacer esta labor, este trabajo. ¿Qué viene ahora? Digo, son cuarta fuerza política, van a tener representación en el Congreso, en ayuntamiento. Ha habido fuerzas de izquierda que en el Congreso local se pierden y que dejan de ser esa posición que requiere el Estado y dejan de abanderar a la izquierda. ¿Cómo le garantizan a ese sector de oposición en el Estado que sí van a hacer valer esa voz? En primer lugar, habría que recordar que Morena lo que busca es la transformación de la vida pública del país. Queremos instaurar una verdadera democracia, que es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Hoy en México no hay democracia. Lo que existe es una oligarquía. Es un gobierno de unos cuantos que quitan y ponen peleles en la presidencia de la República y se quedan con las grandes tajadas del presupuesto nacional. En eso hay claridad en Morena. Pues llegar efectivamente a un puesto de elección, pues es tratar de generar condiciones para que el poder tenga sentido y se convierta en virtud cuando se ponga al servicio del pueblo. Eso queremos hacer y no queremos perdernos. Estamos claros de que la única oposición en el país, y lo digo con mucha responsabilidad, es Morena. O sea, hay dos proyectos de nación, uno que es el PRIAN y sus asociados, y el otro lo que representa Morena. Entonces son dos proyectos de país y estamos claros de ello. Pedro, si no hay democracia, me parece un tanto temeraria la aseveración que me dirás, porque a través de este sistema ganan Texcoco, se hacen deposiciones en la legislatura y en el Distrito Federal barren, o sea, vapulean al PRD. Entonces, pues eso fue dentro de este juego que se llama democracia, o ¿cómo entender eso? Esa es una democracia acotada, una democracia que de alguna manera es de utilería, ¿no? Cuando les conviene hay apertura y cuando no, cierran. Ya tenemos dos experiencias, no hablamos de oídas, ¿no? Nos hicieron en 2006, nos robaron la presidencia de la República con López Obrador y en 2012 nos la volvieron a robar con la compra de votos. Eso no es democracia. ¿Es cuando les conviene o cuando no hay cómo evadir la presión social ciudadana que se manifiesta? No, sobre todo evidentemente tiene que ver, hay dos pilares que sostienen este régimen. Uno es el control de los medios masivos de comunicación y el otro es la pobreza. Este régimen, pues se la sabe de todas, empobrecen al pueblo y cuando vienen las elecciones le reparten de todo. Y eso es la moderna esclavitud en este país. Por eso decimos que es una democracia acotada en una república simulada. Esa es la realidad, no se alcanza a comprender mucho. Efectivamente se queda uno sorprendido, pero la realidad es esa, son 30, 35 familias que sienten amas y señores del país, quitan y ponen peleles, reitero, y se quedan con las grandes tajadas del presupuesto nacional. Eso es lo que vemos en Morena y muchos ciudadanos se están dando cuenta de ello. Por eso en una verdadera democracia hubiese una apertura muy importante de los medios masivos de comunicación. Hoy, por ejemplo, reconocemos esta apertura con ustedes, pero no en todos lados. Y más en nuestro estado está muy controlada la prensa. Quisieron borrarnos. Habían tres fuerzas, lo demás no existía. PRI, PAN, PRD, lo demás no existía. Hoy, saludamos que se abra el espacio para poder hablar de estos temas. Ahora, el Estado de México se convierte en la segunda entidad donde más votos tiene el partido en estas elecciones después del Distrito Federal. ¿Qué sigue en el Estado? Hay elecciones en el 2017 y ¿cuál es el objetivo ahora de Morena? Tenemos marcado muy claro que Morena es un instrumento de lucha del pueblo y tenemos que fortalecer su organización en el territorio. Estamos en una revolución de conciencias, eso estamos creando en Morena. Es un movimiento pacífico que busca la transformación de la vida pública del país y que nuestro concepto de revolución de conciencia tiene que ver ello. Tenemos que generar conciencia en el pueblo,
que no tenemos que estar viendo y padeciendo lo que nosotros sentimos con un modelo económico agotado, y los saldos son terribles. 120 millones de mexicanos, cerca de 80 millones en la pobreza, de esos 80 millones, 24 en pobreza alimentaria. ¿Qué significa eso? Que el día de hoy no van a comer, así de grave. Si volteamos a ver nuestros derechos, el derecho a la salud, no se garantiza en nuestro estado y en nuestro país. No hay hospitales generales suficientes, no hay médicos suficientes, los medicamentos tampoco son suficientes. Si volteamos a ver el derecho a la educación, sobre todo a nivel universidad, no se garantiza a nuestros jóvenes. Recordamos que cada año 300,000 jóvenes se quedan sin ir a la universidad pública. ¿Cuál es el pretexto? ¿Cuál es el engaño? Que no pasaron un examen, y es una gran mentira. Es porque no hay presupuesto y porque no les interesa a estos gobiernos neoliberales tener al pueblo educado. Si volteamos a ver el derecho al trabajo, pues no se genera derecho al trabajo. Se requieren de 1.200.000 empleos formales cada año. Tenemos un rezago de 18 años que se están generando entre 300 y 400,000 empleos formales. Quedan 800,000, 700,000 ciudadanos en un empleo formal. ¿Dónde están? Pues migraron a otro país, están en la famosa economía informal, o muchos desgraciadamente están en las conductas antisociales, y eso es precisamente cómo se puede explicar el problema de inseguridad y violencia que padecemos en el Estado de México y en el país. Entonces, ese es un proyecto alternativo de nación, lo que necesitamos, lo que estamos buscando, y Morena es ese instrumento de lucha. ¿Qué vamos a hacer? Fortalecer nuestra organización territorial, porque nuestro método es casa por casa, barrio por barrio, comunidad por comunidad. Una revolución de conciencia es una revolución permanente, pero es revolución y es permanente. ¿Cuántos resultados tienen en claro cuáles serían los municipios representativos, ayuntamientos que tendrían presencia a través de regidurías, o cuántos a nivel estatal? ¿Ya hicieron el ejercicio? Nosotros consideramos que en más de 80 tendremos alguna representación en el Cabildo. Entre los más representativos municipios. Pues estamos hablando de Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, ¿sí? Tultitlán, ¿no? Tultepec, ¿no? En esos hay 22 municipios del Estado de México que concentran el 70% de la población del Estado, el 70% del Estado nominal, y ahí Morena tiene una presencia muy importante, y eso se va a fortalecer al interior de los cabildos, pero fundamentalmente es la organización para la transformación. Les calculamos que hay dos proyectos de uno, ¿no? Sí. No, adelante. No, solo eso, complementando lo que decía Alan, porque habían dicho que iban a ganar más de un municipio, más de Texcoco. Sí, estábamos en la lucha en algunos otros municipios, ¿no? Municipios pequeños que estamos viendo ahorita en el conteo, que todo no termina, a ver qué se puede recuperar. Mencionabas dos proyectos de nación, ¿no? El esquema ya desde el punto de vista de ustedes agotado, y el de la izquierda que está renaciendo en Morena. Sin embargo, la polarización de la sociedad es muy grande, ¿no? ¿Cuál va a ser el comportamiento de Morena ahora que verdaderamente van a tener ustedes presencia legislativa en lo federal, en lo local, en ayuntamientos? ¿Cómo se va a distinguir estos gobiernos? ¿Van a ser radicales o van a ser moderados? No, van a ser gobiernos honestos, primero. El gran problema del país es la corrupción. Les voy a dar un ejemplo de corrupción, y para analizarlo, y para buscarlo bien. En la época de Andrés Manuel López Obrador se hicieron hospitales generales en la Ciudad de México. Se hizo el hospital Belisario Domínguez en Iztapalapa, con 150 camas. Tuvo un costo de cerca de 400 millones de pesos. Ese mismo periodo que Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, se hizo el hospital de especialidades en Zumpango, ¿sí? Con 125 camas, con un costo, ¿en cuánto crees que cobró Peña Nieto eso? En 8,000 millones. O sea, 20 veces más. El mismo hospital con las mismas características. Y te digo, no hablo de oídas, soy médico, me gusta el tema. O sea, 20 veces más, 8,000 millones. ¿Quién lo hizo? Pero el grupo IDA, el que sobornó a Peña Nieto con la Casa Blanca. 20 veces más, imagínate nada más. Hicieron otro en Iztapaluca, otro hospital general, ¿sí? De 150 camas. Pero ¿sabes quién lo hizo? En este sentido? No, pero termino. ¿Sabes quién lo hizo? Hipólito Gerard. No sé si lo conozcan, Hipólito Gerard. Hipólito Gerard es el cuñado de Carlos Salinas de Gortari, y cobró el hospital en 7,500 millones de pesos. O sea, 2 hospitales realizados en el Estado de México, más de 15,000 millones. 2 hospitales en la Ciudad de México, porque el otro lo hicieron en Álvaro Obregón, cerca de 800 millones de pesos. Ese es el problema, o sea, 20 veces más. Esa es la corrupción. ¿Qué padecimos nosotros los mexicanos? Perdimos que se construyeran 20 hospitales más generales, que hace mucha falta en nuestro Estado de México. Entonces, ese es el problema de la corrupción. Pero se puede hablar de honestidad cuando el único gobierno que ustedes ganan y el más emblemático es en Texcoco,
quien lo va a encabezar, Higinio Martínez, está acusado precisamente de corrupto, de enriquecimiento ilícito. ¿Verdaderamente Morena va a respaldarlo en ese sentido? O sea, ¿él es la imagen de la honestidad que tiene Morena? Pues mira, habría que preguntar a los ciudadanos de Texcoco, votaron por él y ganó contundentemente. Si tus palabras fueran ciertas, nadie votaría por él. Yo creo que es un hombre que ha hecho su trabajo, su labor, y quien juzga son los ciudadanos. ¿Pero ustedes lo investigaron? Sí, es un hombre honesto. No tenemos nada que nos diga lo contrario. No, y el poder supremo está en el pueblo, está en la gente. El pueblo pone y el pueblo quita. ¿Cómo entender estos conflictos postelectorales que se están viendo en diferentes partes del Estado, donde ahora sí vemos mucha gente presionando por los resultados, cuando los resultados del PREP nos indican que el 40% de la población apenas sí votó? ¿Cómo lo entiende Morena? Mira, es un dato extraordinario lo que has dado, porque me va a permitir hacer una reflexión que demuestra cómo estas elecciones han sido fraudulentas en algunos lugares. Distrito 1, Jilotepec. Ubicamos donde Jilotepec. Es la zona más rural del Estado de México, la zona más dispersa, donde hay un cacicazgo muy rancio del PRI. Ahí votó el 70% de los ciudadanos, cuando la media nacional es del 45-47%. No sé si en la zona norte del Estado de México tengamos muchos intelectuales que lo entienden y que van a ir a votar, o si ves el Distrito 3 con cabecera en Atlacomulco, votó el 66%, o si vas a Ixtlahuaca, votó el 65%, o es más, hay un dato que verdaderamente merece fanfarrias. O sea, el distrito 36 de Tejupilco, el 71% votó. O sea, digo, por dos, ¿no? O sea, lo mismo pasó en Chiapas, ¿no? Vete a Toluca, ¿no? El 50% de la votación votó. Y es, o sea, la capital. Es la capital, la gente está más informada, más cercano todo, ¿no? Llega entonces, pues por supuesto que ahí metieron la mano, ¿no? Esa es una realidad. O sea, no hubo una normalidad en la jornada electoral. Hay que recordar que desgraciadamente por la falta de coordinación entre el INE y el IEN, se abrieron las casillas después de las 10 de la mañana, o sea, 2 horas después de haber empezado la jornada. Hay un dato relevante, el 31% de las casillas estaban instaladas a las 10 de la mañana, el 31%, ¿no? Entonces imagínate nada más. Y luego dicen que votó el 71% con 2 horas de retraso. Pues, ¿cuántos votaron? O sea, estuvo duro el tachadero, ¿no? Entonces hay que cuidarles las manos a estos, porque se convirtió desgraciadamente el gobierno del Estado, y lo digo con mucha responsabilidad, sí, en malandros electorales, porque pues son eso. No estamos contentos por el resultado, pero no satisfechos. Se nos acaba el tiempo, Pedro, pero ¿tienen recursos legales interpuestos por interponer para cambiar el panorama o mejorar lo que ustedes han logrado? Sí, estamos haciendo los recursos suficientes para ir al tribunal en algunos casos. Nos parece que Ecatepec fue terrible la compra del voto. Hubo un momento en que hubo camionetas con civiles a bordo, intimidando a los ciudadanos, ¿no? Con pistolas. En Tultepec hubo balazos. El problema que se dio en Villa Victoria, desgraciadamente perdió la vida un ciudadano de Villa Victoria. Entonces yo no entiendo dónde dicen que está pocos incidentes en una jornada con normalidad democrática. No. Pero bueno, creo que Morena está en la lucha, es un instrumento de lucha del pueblo, vamos hacia allá, hacia la transformación de la vida pública del país, y quedó muy claro, ellos vienen en picada y este instrumento de lucha va en ascenso. Pues se nos acaba el tiempo. Por cierto, en el caso de Villa Victoria, saludos a Felipe Calderón, ¿no? Que andaba medio desorientado y mandando tweets y después tuvo que recular. En fin, muchísimas gracias por su presencia esta noche. No, al contrario, les agradezco mucho el espacio, y parte de la consolidación de la democracia es abrir los espacios, y yo felicito al programa por este espacio que nos dan, y espero que no sea la última vez. Claro, no, por supuesto que no. Aquí está. Amigo. Pues tenemos que hacer otra pausa, más publicidad afortunadamente, y también más información, entrevistas, comentarios después de estos comerciales.